Bueno, queremos saludar en esta noche, en este conversatorio, mi amor, en el tiempo en el que te conocí. Seguimos aprendiendo de parte del Señor. Queremos saludar a los amigos, hermanos, bueno, que estamos siendo instruidos a través de un testimonio, a través de la Escritura, porque lo más importante, mi amor, es la Escritura, la palabra de Dios, la cual nos instruye, ¿verdad? Así es, estamos muy gozosos de poder compartir con cada uno de ustedes, amén. Bueno, quien les habla, esta su servidora, Lorena López. Así es, y su pastor y amigo Álvaro Sánchez, del Centro Misionero Betesda de Villa Gorgona, Iglesia de Bendición, el cual lo dije anteriormente, en verdad que vamos aprendiendo de parte del Señor, acerca de que cada uno de nosotros tenemos, bueno, un proyecto de vida. Qué lindo de que entendamos de que en las manos del Señor, pues Dios tiene propósitos muy grandes con usted y conmigo y con cada uno de nosotros, ¿verdad, mi amor? Amén. Y entre eso, pues un proyecto de vida el cual quizá cuando no conocíamos del Señor, pues como que algunos quizá no teníamos rumbo, pero cuando llegamos al Señor, pues el Señor fue direccionándonos y nos va direccionando cada día, nos va dando guías para que podamos triunfar, podamos llegar a muchas metas, ¿verdad, mi amor? Amén. Cada día estamos aprendiendo, cada día nuestro Padre Celestial nos está preparando y qué hermoso porque hoy vamos precisamente a hablar de los hijos, un tema tan importante, un tema tan interesante y qué bueno que cada día le digamos a nuestro Dios que descienda esa sabiduría sobre cada uno de nosotros como padres. Amén, así es. Vamos a orar, mi amor, tanto por nosotros como por los hogares, las familias, a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, de tu Hijo amado, Señor, de que tú nos des sabiduría, Padre, de que tú nos des entendimiento, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, a cada hogar, Señor, a cada familia, Señor amado. Oramos por las familias, Señor amado, porque tú, Señor, has dicho en tu palabra que en ti, Señor, son benditas las familias, cada hogar constituido, Señor, tanto los que estamos constituidos, Señor, como los hogares que se van a ir formando día a día, Señor, seas tú aparejando, dándonos sabiduría, para que nosotros como padres, nosotros como personas adultas, Señor, con tu sabiduría, con tu entendimiento, Señor, podamos tomar decisiones sabias, Señor, decisiones de acuerdo a tus principios, Señor amado, de acuerdo al temor tuyo, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, Señor, de que tú le des sabiduría a él, a ella, a todos los hermanos, amigos que nos están viendo en esta noche. Bendita su casa, bendita su familia. Hoy declaramos y decrétalo allá en tu casa. Dígale, Señor, tú has bendecido mi hogar, confiésalo. El Señor dice en su palabra que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, y vamos a confesar que tu hogar, que mi hogar es un hogar bendito, es un hogar que tiene el respaldo de Dios, es un hogar que va a ir de aumento en aumento, así como la luz de la aurora, porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Señor amado, es un hogar bendito. Diga, confiéselo, diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy declaramos que la casa tuya y mi casa servirán al Señor, glorificarán el nombre del Señor. Esos hijos tuyos, esos hijos míos son benditos. Hoy declaramos esa bendición y que se rompe toda atadura del maligno en el nombre de Cristo el Señor. Desatamos esos hijos de las maldiciones generacionales, se rompen en el nombre poderoso de Cristo, se rompen esas cadenas. Vamos a declarar, diga, Señor, declaro que todo lo que no es tuyo, Señor, se va de los hogares y de las familias, Señor, y declaramos tu palabra, declaramos tu bendición, Señor amado, que así como envía la lluvia a la tierra, Señor, envía la bendición a su casa y a mi casa, Señor, en este tiempo, Señor, el cual tú nos has permitido. Bendito Dios, ese seminario, conversatorio, en el tiempo en el que te conocí, Señor amado, porque desde el momento que conocemos al Señor vienen muchas bendiciones, porque conocemos, dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Gloria sea al Señor. Qué lindo, el Señor nos viene edificando, y es muy importante de que, bueno, nosotros como padres, cada uno de nosotros como padres, dentro de las prioridades, escúchelo muy bien, mi amor, y cada uno de los que estamos allí en sintonía, tenemos responsabilidades con esos hijos, porque los hijos, escúchelo muy bien, los hijos
hermano, es una gran responsabilidad que tenemos delante de Dios para enseñarles el camino del Señor, para que ellos se levanten como hombres y como mujeres con grandes responsabilidades y hombres de bendición, para que sean de bendición ante una sociedad, el cual sabemos de que pues se han perdido muchos principios, pero usted y yo con la ayuda del Señor vamos a enseñarles principios, valores espirituales, valores morales, para que sean hombres y mujeres de bien. Amén, así es, tenemos una gran responsabilidad. Nuestros hijos son prestados, amén, nuestros hijos le pertenecen a nuestro Padre Celestial, amén, son una herencia, disfrutamos de ellos, pero un día nuestro Padre Celestial nos va a llamar a cuentas y nos va a decir cómo fue la educación que le dimos, esos valores, nos va a llamar a cuentas y que todo lo que hacemos aquí en la tierra queda registrado ya en los cielos, ¿no? En el libro de las actas. Entonces, qué bueno pedirle a Dios cada día, primero que nos perdone si hemos cometido errores con nuestros hijos y también pedirle que cada día nos dé esa sabiduría, ese conocimiento. El cual necesitamos, ¿por qué? Hay algo que quiero contarles, de que en verdad me ponía a pensar el Señor, que hay personas que cuando, bueno, traen sus hijos sin ponerlos delante del Señor, o como que se meten a tener unas relaciones, sin tener en cuenta de que después de una relación, hablemos de una relación íntima, de una pareja, viene como un resultado después de que de pronto no planificaron, bueno, no se cuidaron, viene, pues al no planificar, vienen los hijos. Y muchas veces como que en algunas parejas como que no se proyectan, y es muy importante uno tener algo claro en el Señor, de que el traer hijos al mundo requiere de una gran responsabilidad. Hay veces que ocurre de que hay padres que dicen, no, pero lo importante es que yo le doy comida a mis hijos, yo le dejé mercado, ya les estoy dando estudio, y eso está muy bien, ¿de acuerdo? Eso está muy bien, de saber de que hay esas responsabilidades de darle la provisión, de darles el estudio, pero aparte de eso hay una gran responsabilidad, igual que eso, diría, o mayor que esto, de enseñarles principios, de que nosotros debemos, con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios, porque necesitamos de la dirección de Dios para poder dirigirlos a ellos. ¿Por qué? Una de las palabras, creo que hablábamos en el conversatorio anterior, mi amor, y es que no nacimos aprendidos, nadie entró a una escuela de padres antes de tener hijos, sino que los hijos fueron llegando como bendición del Señor, y ninguno nos preparamos para ser padres, y en el camino como que vamos aprendiendo, y qué bueno aprender, seguir aprendiendo. Yo creo que estamos aprendiendo también. Así es, y mire que es muy bueno uno planear. Resulta, mis hermanos, que como les decía en el conversatorio anterior, cuando nació mi primogénito, mi niño David, resulta que los médicos me dijeron a mí, usted no puede tener más hijos porque su parto fue muy riesgoso. A mí me dio preeclampsia severa, se me alborotaron cálculos, bueno, y otras situaciones muy difíciles, y resulta que los médicos se reunieron y me dijeron, usted no puede tener más hijos, pero cuando pasa aproximadamente unos 5 o 6 años, nos pusimos en un mutuo acuerdo y le creímos a Dios y le dijimos, bueno, Señor, necesitamos o queremos otro bebé. Y así fue cuando Dios manda la bendición. Y es muy lindo esto, es muy lindo anhelar esos hijos. Mire, qué lindo uno planear con la ayuda del Señor, como tú lo dijiste, mi amor, y es decir, nos habían dado un dictamen, el médico, de que no podía tener más hijos, que mucho cuidado, pero ya había pasado el tiempo, le habíamos creído al Señor, y es importante, tanto para los proyectos espirituales como los proyectos físicos dentro del hogar, de que la pareja se ponga de acuerdo. Amén. De que la pareja esté de acuerdo, de que el esposo hable con la esposa, bueno, la pareja queremos, anhelamos esos hijos, para que esos hijos, porque es muy importante, el Señor me recuerda algo, de anhelar los hijos, porque cuando alguien no anhela los hijos, como cuando de pronto de alguno de los dos hay un rechazo hacia los hijos,
pueden traer consecuencias sobre esos hijos. Hay personas, puedo poner ejemplo, donde quizá ella quiere tener otro hijo y él dice, no quiero más. O sea, ya de hecho el no querer está trayendo un rechazo sobre ese hijo porque muchas veces pues quedan en embarazo y entonces comienza a hacerle reclamo él o ella, bueno, a decirle, yo no quería tener más hijos y eso va a traer una repercusión sobre esos hijos, un rechazo, algo espiritual negativo sobre ese bebé, sobre esa niña o niño. Y algo que se debe tener muy en cuenta es que cuando un bebé está en el vientre, cuando se está formando, precisamente él está recibiendo todo lo de la mamá, las cosas, digámosle, positivas o negativas de la mamá. Entonces, según estudios, se ha comprobado que si la mamá tuvo un parto o un estado de embarazo lleno de tristeza, amargura, depresión, el niño va a recibir eso. Entonces, qué importante que usted y yo, bueno, las mamás, las hermanas que se están preparando para casarse, qué bueno que podamos entender eso, que lo que Dios quiere es que cada día al fruto del vientre le demos cada día ese gozo, esa paz, esa alegría, que hay que transmitirle eso. Amén, así es. Transmitirle esa bendición. Y creo que si algún padre, y es importante entender que si algún padre o una madre en algún momento cuando tuvo sus hijos, Dios le está rearguyendo y como que se acuerda que usted como que rechazó, bueno, algunos, ¿no? De pronto de tantas personas que pueden ver esta enseñanza, como que rechazó ese hijo o esa hija cuando estaba en el vientre, de que le pidamos perdón a Dios y que comencemos a desatarlo. Yo creo que es algo muy importante para entender que en la vida espiritual el Señor nos ha dado esa autoridad para desatar. Entonces, que podamos desatar si de pronto hemos visto consecuencias en algún hijo que siente como un rechazo, como miedos. Hay veces se pueden sentir en esos muchachos miedos, temores, rechazos, como en otras palabras también complejos. Entonces, quizá es un resultado de ese rechazo y es bueno comenzar a cortar, a declarar ese hijo libre y como decías tú, mi amor, de ese hijo que ya está en ese vientre, comenzarle a transmitir, mire, a orar por ese hijo que está en ese vientre, si está allí, si ya salió, bueno, seguir orando por él, ungirlo, presentarle delante de Dios, consentirlo, de que, porque ellos sienten. Es tremendo. Amén, Cuando así están en es. el vientre ya. Y bueno, y de pronto alguna de las mamitas que están ahí dirán, bueno, pero es que yo ya mi niño tiene 14 años, 15 años, 20 años. Entonces, hay personas que de pronto dirán, bueno, mi niño no es esa persona obediente, no es esa persona disciplinada, pero tanto nosotros o todos los padres debemos de tener pagar ese precio. Y es como cuando uno ve una flor, mire este paisaje tan hermoso, cuando uno ve una flor en un jardín, sí. Para que esa flor sea así bonita, se tuvo que, hubo un esfuerzo, cuidado, esa florecita no apareció de la noche a la mañana, entonces así mismo los hijos no van a ser obedientes y disciplinados de la noche a la mañana o porque somos cristianos, sino que todo tiene un proceso, una formación. Es verdad, mi amor. Mire tan importante esta enseñanza que Dios nos está trayendo. Mi esposa habla de una flor o un arbolito. Uno puede ver de pronto un jardín, una mata bonita y esto requiere, y así son los hijos. Si una mata requiere cuidado, ¿cuánto los hijos requieren de que los padres, hay una responsabilidad de nosotros los padres, cuidarlos, supervisarlos, cuidarlos, amarlos, proveerles? Hay una gran responsabilidad. Podemos tocar algunos puntos de que, bueno, hay padres que, y lo hablamos también en el conversatorio anterior, tocamos un puntico, y es que hay padres que, bueno, tienen sus trabajos seculares, llegan muy tarde del trabajo, y como que, bueno, les toca a algunos dejarlo donde sus familiares, ¿verdad? Hay veces con el abuelo, con la abuela, con las tías, en la guardería. Qué lindo entender de que, bueno, toca que dejarlo allí, pero cuando esté con sus hijos, trate de tener, hablábamos de tiempo de calidad. Así sea un poco de tiempo, porque está trabajando, porque estás estudiando, para darle un bienestar a tus hijos, pero debes de tener ese poco tiempo que te queda con tus hijos, que sea tiempo de calidad,
tiempo para hablar con ellos, tiempos para aconsejarlos, tiempo para instruirles. Por eso la Biblia hablaba, o habla más bien, instruye al niño en tu camino. Cuando uno instruye, cuando uno le enseña a los niños, a los hijos, los principios de Dios, es una gran responsabilidad de nuestros padres, ¿verdad? Si no le instruimos, si no le hablas, ¿por qué? Mire, hay un gran porcentaje, bueno, le voy a dar la palabra a mi esposa y te hablo de porcentajes de una conferencia que estudié y me pareció muy interesante. Bueno, tú hablas acerca mi amor, hay situaciones en donde dejamos los niños con los abuelitos, con los tíos, con las tías, pero mire, recordemos que tenemos una gran responsabilidad delante de nuestro Dios y esto me hace acordar acerca de una situación que cuando a ti te mandan como al ministerio, junto con esta servidora, a la ciudad de Armenia, resulta que, y eso lo hemos dicho en los conversatorios anteriores, que yo siempre había vivido en la misma cuadra donde vivía mi papá y mi mamá. Resulta que mis niños se apegaron mucho a ellos. Y resulta que, ¿cuál fue la sorpresa? Mi papá se fue encariñando tanto de los 3 niños, pero más que todo el pequeñito, que cuando nos mandan al ministerio a Armenia, resulta que mi papá me dijo, no, Lorena, hágame el favor, el niño se queda conmigo, él es mi hijo. Y yo le dije, no, papi, me da mucha pena, pero la responsabilidad delante de Dios la tenemos en nosotros como padre. Y resulta, mis hermanos, que nos hemos ido a Armenia. Y mi papá no conocía Armenia. Y dijo, yo allá le llego, pero yo voy a ir por mi hijo. Y yo dije, ay, eso es una broma. ¿Cuál fue la sorpresa? Eso era como en las horas del almuerzo. Estábamos ahí cuando llegó un carro. A mi papá lo llevó mi hermana. Y resulta que llegaron allá en Armenia, tocaron, y cuando mi papá, yo abro, mi papá alcanza a ver a mi niño, al pequeñito, mi niño sale corriendo y lo abrazan, y ambos eran abrazados, y eso lloraban, y lloraban, y lloraban, y lloraban, ahí en el antejardín, ahí en la calle donde las personas pasaban y los veían, y mi papá me decía, él es mi hijo, y me dice, me lo llevo. Fue tanto el dolor que yo sentí al ver esta situación que yo le dije, papi, lléveselo por 15 días, llegamos a un acuerdo. Que se lo trajera para Cali en unos días y que después íbamos por él. Mira que tú me acuerdas algo, mi amor, y vale la pena hablarle, hermano, si estamos, bueno, en lo que pueda ser edificante para tu vida. Mira que hay algo que mientras tú estabas contando esto, quiero recordar de que hay veces uno se acomoda. Amén. Uno se acomoda, ¿por qué? Porque uno ve que pues, los padres o los suegros pues le ayudan a uno con los hijos y ellos lo ven, ellos hay veces lo bañan a los niños. Son más alcahuetas. Son alcahuetos, bueno, no todos, ¿no? Pero comienzan a tener más tiempo con ellos y uno como padre va como delegando esa responsabilidad sin querer. Mire que esto pasa sin querer, que uno dice como que dice, oiga, como dice el chavo, sin querer queriendo, le va entregando la responsabilidad a los padres o a los abuelos o a los tíos y va dejando sin querer la responsabilidad que tenemos, porque creo, mientras tú estabas hablando, el Señor me acordó, eso estaba pasando hasta el punto de que cuando mi esposa cuenta de que ya estábamos pastoreando en Armenia, mis hijos ya no teníamos familiares que cuidaran a nuestros hijos, porque desde David, Daniela y Samuel siempre vivíamos cerca de mis suegros y siempre decíamos, dejamos los hijos porque nos vamos para la iglesia, dejamos los hijos porque nos vamos para un campamento, dejamos los hijos porque nos vamos para un retiro y como que siempre dejamos los hijos, aunque manteníamos mucho tiempo con ellos, pero siempre como que ahí estaba ese familiar cerca, ¿no? Que era una gran bendición, claro, mis suegros, pero entonces uno sin querer va delegando esa responsabilidad y hasta que ya estando con los 3 allá en Armenia, ya nos tocó a nosotros, bueno, ahora para dónde vamos, tenemos que estar con nuestros hijos, hay una gran responsabilidad, tú lo hablabas, mi amor, y es la gran responsabilidad que tenemos nosotros los padres, porque mire, depende de nosotros, con la ayuda de Dios, que esos niños y esas niñas sean hombres y sean mujeres de bien. Amén. Depende de nosotros, con la ayuda del Señor, de acuerdo a lo que les enseñemos, esos principios que podamos
transmitirles a esos hijos. Y precisamente cuando los niños comparten mucho tiempo con los familiares, que es una bendición, ellos inconscientemente van adquiriendo esos hábitos, esas costumbres. Y resulta que, mira, una experiencia que yo viví, resulta que yo a mi niño lo peinaba, como era un bebecito, me gustaba peinarle la motica de lado. Y resulta que cuando yo iba a recogerlo donde mi papá siempre le gustaba peinarlo así en forma de erizo. Y yo le decía, papá, no me gusta ese peinadito así de en forma de erizo. Y me decía, no, yo lo peino así. Entonces ya el niño mío, él mismo cogía su gel y se peinaba el cabello como erizo. Como le enseñaba el abuelo. Como le había aprendido. Como le había enseñado el abuelo, porque mantenía pues mucho tiempo también con el abuelo, y era como el abuelo le había enseñado, y ya después, bueno, cuando ya estaba con nosotros, quiero contarles y darle un testimonio. Bueno, no sé si he hablado esto con mi esposa, no sé, y es que cuando ya el niño estaba con nosotros, es como rescatar ese amor, porque él le había cogido mucho cariño. Pues ya le decía papá. Él le decía a mi papá al abuelo. El abuelo, mi suegro, una gran bendición, pero ya le decía papá a él, y ya como que quería estar con él, y ya cuando estaba con nosotros, me tocó que otra vez con la ayuda del Señor rescatar ese amor de ese hijo, para Así que es. viera que el papá era yo. Entonces es muy importante la responsabilidad de dedicarles tiempos de calidad a los hijos. Bueno, dentro de la formación, amados, es muy importante dentro a los niños, a los niños y al joven que está en la casa. Dice en Efesios capítulo 6, verso 4, acerca de la formación que necesitamos para formar esos niños bien con la ayuda del Señor. Efesios capítulo 6, verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. O sea que hay la responsabilidad de nosotros como padres es no desesperar los hijos. No, de esa manera, el desesperarlos, debemos de tener ese dominio propio con la ayuda del Señor. Hay veces tratan de desesperarnos a nosotros, pero nosotros con la ayuda de Dios, por eso es que lo hablábamos al principio, mi amor, y es que necesitamos la guianza de Dios para guiar a esos hijos. Tener ese dominio propio para no desesperar esos hijos, sino ser sabios con los hijos y amonestarlos en el temor de Dios. Amonestarlos, enseñarles de que ellos necesitan ser formados, porque de acuerdo a esa formación y de acuerdo a esa disciplina, asimismo van a ser una bendición para ellos, para la familia, para la sociedad, de acuerdo a esa formación. Amén. Y que somos llamados a seguir ese ejemplo, ese modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y como hijos de Dios, como cristianos, hemos recibido esa paternidad de Dios. Hemos recibido ese modelo de un papá amoroso, cariñoso, comprensible. Entonces, qué bueno que nuestros hijos puedan ver en cada uno de nosotros como padres ese amor de nuestro Dios reflejado en cada uno de nosotros. Amén. Que nos falta mucho, pero qué bueno que cada día le digamos, Señor, mientras estemos aquí en la tierra, porque cada día aprendemos. Eso es que la persona diga, yo soy la mejor mamá, yo soy el mejor papá, no. Diariamente estamos aprendiendo, porque cada niño a medida de que pasa por cada etapa es diferente. Y creo yo, mi amor, disculpa, de que pues todo padre necesita amor, tanto nosotros como todo padre, para poder, el amor todo lo sufre, el amor todo lo puede. Y el amor lo lleva a uno a escuchar a esos hijos, a entenderlos, y el mismo amor lo lleva a uno a disciplinarlos. Escuche muy bien, porque hay veces, puede ocurrir en hogares donde no se disciplina a los hijos, donde, con todo respeto lo digo, como que hay padres muy alcahuetes, ¿verdad? Lo que le pasó al sacerdote Eli. Lo que le pasó al sacerdote Eli, comenzó a alcahuetearle el pecado de sus hijos. Entonces, qué bueno de pronto dar ejemplos. Hay padres que los hijos se los pasan por la galleta. Hay veces, hay niños, bueno, no estamos diciendo tu caso, en el caso de nosotros, pero hay padres que esos niños son groseros con los padres. Eso mejor. Y los padres no se ríen. Los padres se ríen y, ay, tan lindo la pataleta que me hizo, ay, se ve. No,
hay que disciplinarlos, escuche muy bien, porque si no se disciplina al niño, o sea, no se trata de enderezar a través de la disciplina, pues se le va cogiendo ventaja, le va cogiendo ventaja y va a ser después, la Biblia dice que va a ser después vergüenza. Vergüenza. Mira que en un estudio que habla, por ejemplo, de unas fuerzas militares de un país, estaban haciendo un estudio de porcentaje de los jóvenes, de los adolescentes, o más bien de los jóvenes y adultos que podían ir a pagar servicio militar, y ellos comenzaban a estudiar el porcentaje de los jóvenes que iban a pagar servicio y comenzaban a estudiarlos. Y entre el estudio psicológico que le hacían a estos jóvenes, había un gran porcentaje que veían jóvenes hoy en día, escuchen muy bien, jóvenes como un 30%, que mientras el psicólogo les estudiaba para ingresar a las fuerzas militares de su país, los descartaban porque veían en ellos una rebeldía. Tremendo. Porque esa rebeldía, imagínense un joven de 16, 17 años, 18, bueno, a los 18 años que se ingresa al servicio militar y ya comienzan a analizar de que no se sujetan a las autoridades, y es porque ya vienen así, ya vienen como mal formados, y es porque han sido mal formados desde casa. Hablábamos el otro día de que a veces se delega esa responsabilidad que no debiera ser así, y es que no debe de ser así. Quizá los profesores del colegio, quizá los profesores de escuela bíblica, y resulta que ellos no son los responsables de la crianza de tus hijos ni de los míos. Tú y yo, nosotros tenemos la responsabilidad de formar, de educar a esos hijos. Amén, así es, y precisamente nosotros somos un molde, somos un ejemplo, nuestros hijos nos imitan, entonces somos llamados a ser imitadores de nuestro Padre Celestial, para que ellos vean en nosotros ese modelo. Cuando nuestros hijos ven que nosotros nos sometemos a esas autoridades puestas por Dios, cuando nuestros hijos ven que nos sometemos o nos sujetamos a esos mandamientos, a esos decretos dados por nuestro Padre Celestial, a ese niño le va a quedar fácil, o a ese adolescente le va a quedar fácil sujetarse a un jefe allá en el lugar de trabajo. Y precisamente entonces tenemos como padre esa responsabilidad tan grande, que ellos vean en nosotros esa sujeción a las autoridades, para que el día de mañana ellos aprendan ese principio. Eso se aprende en casa. Claro, y mira que tú lo dices, por ejemplo, cuando los jóvenes, los niños salgan, bueno, ya sean adultos y les toque trabajar en una empresa, y si nosotros no les enseñamos eso, a sujetarse a las autoridades, pues ellos no aprenderán a sujetarse cuando estén pagando servicio, de pronto los varones, no aprenderán a sujetarse a sus autoridades, por ejemplo, a sus jefes de sus empresas, no aprenderán, pero todo depende de nosotros, de que podamos, y creo que estamos aprendiendo, tanto tú como nosotros estamos aprendiendo. Amén, porque bueno, al menos los hijos de nosotros están pequeños todavía, pero es aprender a eso, a entender que cuando los padres enseñan principios a sus hijos, lo que están construyendo, mire, cuando nosotros enseñamos principios a los hijos, estamos construyendo hombres y mujeres de bien para una sociedad que lo necesita. Amén. Esta sociedad necesita personas transformadas, renovadas, con el poder de nuestro Dios. Hoy en día vemos una sociedad en donde a través de la televisión uno puede ver que se han perdido muchos principios, muchos valores, y precisamente hablaba con mi esposo en estos días, que él me decía, bueno, así quiera uno evitar en una propaganda, en un comercial, que nuestros hijos vean de pronto, digamos, lo que está de moda, esas inclinaciones hacia el sexo opuesto. Entonces, eso, ya nuestros hijos están viendo cosas a través de esta sociedad, cosas que nosotros no veíamos cuando éramos pequeños. Y lo hablamos, mi amor, ¿verdad? Y lo hablamos como esposos, delante del Señor, y con la responsabilidad que tenemos, estábamos hablando del tema y estábamos hablando de eso, y queremos decirle a ustedes, mire, hermano, hay algo que mi esposa lo decía ahorita, en la televisión se ve esa desviación, y más que de moda son principios satánicos para estas últimas generaciones, donde se ve una aberración total, se ve en la televisión, se ven los muñequitos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primeramente hablábamos,
tratar de tapar el sol con un dedo no podemos, de decir, no vea esto porque ellos lo van a ver en el colegio, ellos lo van a ver en la calle, ellos lo van a ver en cualquier parte. Entonces lo que hay que explicarle a los hijos, tenemos que hablarles y decirles, si nosotros como padres no le enseñamos a ellos, o más bien les debemos enseñar y les enseñamos, mire, Dios dejó el hombre y Dios dejó la mujer. Dios no dejó dos hombres para que se casaran ni dejó dos mujeres para que se casaran. Entonces debemos de explicarle, pero si usted y yo no le explicamos a los hijos, ¿quién le va a explicar? Y que lo que no enseñamos en casa lo aprenden los niños a través del amiguito, de la amiguita. Y mal explicado. Y es donde van a recibir malos consejos. Entonces es algo que nos toca como padres explicarles. Mire, cuando usted ve, bueno, cada uno pues enseña como Dios le haya mostrado. De decirles a los hijos, mire, esa persona, por decir algo, cuando están esclavos a las drogas, decirle, esa persona llegó a ese estado fue porque le ofrecieron, o sea, hablarles, le ofrecieron un cigarrillo, les ofrecieron un trago y quizá ellos dijeron, y los amiguitos, nosotros le hemos hablado a nuestros hijos, y los amiguitos le dicen, ay, tómate uno, ay, usted es una gallina, no toma, ay, usted, o sea, tratan de insinuarle para que la persona, persuadirlo para que hagan lo malo. Entonces, cuando ellos caen en esa tentación, ahí quedan atados. Entonces, nosotros como padres debemos de explicarles a ellos esto, y vale la pena mencionar, mi amor, es que hay padres, mire, hay padres de que evaden la responsabilidad y por tener los hijos contentos, no, cuando están en el televisor, ellos no molestan, ellos como que están tranquilos. Entonces, desde que amanecen hasta el otro día, ahí pegados al celular, ahí dándole y dañándose la vista y contaminándose, y se despreocupan, que lo que no saben que están viendo en el internet, y es que, no saben que están viendo en la televisión, y hay una gran responsabilidad porque como es que padres. Precisamente el enemigo, todos sabemos que de acuerdo a las señales, la venida de Cristo está muy cerca. Y estamos en una sociedad donde cada día aumenta más la violencia. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer como padres cristianos? Vamos a fortalecer más ese altar familiar, ese altar espiritual, porque una de las herramientas que utiliza el enemigo, todos sabemos, es la televisión, el internet, el mismo comportamiento que vemos aquí en la sociedad. Entonces, el enemigo está trabajando arduamente y precisamente a los que más atacan son a los niños y a los adolescentes, porque son la nueva generación. Pero qué bueno que usted como mamá, como papá, que nosotros ese altar familiar sea más fortalecido, porque como dice la palabra, que vamos a destruir esas fortalezas a través de la oración, a través del ayuno. Entonces es muy importante, usted que me está escuchando allá, que diariamente impulsemos más a nuestros hijos, más a la oración, amén. Así es, y derribar nosotros esos argumentos que el enemigo quiere poner en la mente de los niños, de los jóvenes, argumentos de tentación, explicándole nosotros como padres quiénes son ellos en Cristo el Señor, cómo el Señor les tiene grandes victorias a ellos, enseñándoles, vuelvo otra vez a reiterar, los principios del reino de Dios. Cuando usted establece principios del reino de Dios en sus hijos, mi esposa lo decía, la pastora, formar ese altar con ellos, enseñarles la palabra, enseñarles, cuando uno les enseña, mire, cuando uno les enseña una historia bíblica, les está enseñando la palabra. Amén, así es. No requiere de que usted y yo hagamos, no, es que pastor, es que yo no soy capaz de dar un tema de escatología. No se trata de un niño darle un tema de estos. Y Por que el no se momento. trata tampoco de saturarlo, que No. todo es Biblia, que todo es oración, porque ellos tienen que quemar su etapa, hay tiempo para jugar, Sacar tiempo. tiempo para ellos dormir, Debe haber un tiempo equilibrio. precisamente hoy le decía a mi niña Daniela, le decía, porque hoy le hicimos apagar el televisor, bueno, estaban viendo unos muñequitos, y le dije, bueno, Daniela, hágame el favor y nos presenta un horario, quedó de que mañana nos lo presenta, y yo le dije de qué tiempo a tiempo va a hacer tarea, cuánto tiempo va a durar bañándose, comiendo, como ya me está ayudando a arreglar, bueno, la cocina, cuánto tiempo va a durar arreglando la cocina, y le dije, y el espaciecito que usted tenga para ver televisión,
claro que le vamos a supervisar que están viendo. Yo le dije, en ese tiempito voy a hablar con su papá para que en ese tiempito no los vamos a molestar para nada, para que vean sus muñequitos tranquilos. Y es verdad, mi amor, o sea, debe haber, es muy importante que entendamos que debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio, porque ellos son niños, lo hablábamos en el tema anterior, entonces el equilibrio entre, bueno, sus responsabilidades que los muchachos tienen, de que nosotros le estemos supervisando. Mira, hay cosas, mis amados, que a veces pasamos por alto, pero gracias al Señor, pues Dios nos hace caer en cuenta. Hay veces como que ha faltado hoy en día, y creo que no sé si le haya pasado a usted como padre, es que hay veces nosotros como que hay cositas que no le prestamos mucha atención cuando, un ejemplo, bueno, lo digo por mí, hay veces como que los niños no saludan. Los niños, en estos días el Señor me hizo caer en cuenta a mí, como que no saludan y como que uno, no, pues igual son niños, no. Entonces el Señor me ha llevado a eso como, bueno, saluden. O hay veces como que llama uno a los jóvenes y ellos se van criando porque escuchan a otros niños y uno le dice, bueno, Samuel, le dice, ¿qué? ¿Qué? Y entonces uno, yo les digo, mi amor, ¿cierto? Les digo, ¿qué no? Señor. Es como enseñarles, así toque que repetirles todas las veces que sea necesario, decirles cómo, enseñarles, que hablábamos del tema anterior, ¿qué hay que hacer con los niños mientras están siendo formados? Enséñeles y sigamos enseñándoles. Amén. Por eso dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué responsabilidad que esta palabra nos está diciendo, que debemos de instruir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Para los hermanos, las hermanas que ya son abuelos, que ya son abuelas, esa responsabilidad tan grande que tenemos. ¿Y qué ocurre, mis amados? Disculpa, mi amor. Y es precisamente cómo uno con la ayuda del Señor puede enseñarles a los que están en casa. ¿Sabes cómo? Gobernando. Cuando el Señor dice, hay una parte cuando precisamente Dios utilizó al apóstol Pablo y le habló a Timoteo, bueno, a los ministros, y dice que gobiernen bien su casa. Amén. Si uno como padre, mire, es que es algo poderoso que Dios nos está hablando en esta noche, porque quien tiene que estar gobernando en la casa son los padres. Amén. No los hijos. Esto es muy importante. Yo le pregunto a usted como papá, y bueno, la pregunta para mí y para todos los que estamos viendo en esta noche, ¿quién está gobernando en la casa? ¿Están gobernando sus hijos o usted gobierna a sus hijos? Es la pregunta, porque si hay padres que se dejan, en otras palabras, mangualar por sus hijos, está perdiendo puntos, o sea que no está ejerciendo lo que Dios lo mandó. Hay que gobernar la casa. Cuando se habla de gobierno es que tiene dominio sobre lo que está pasando en la casa. Pero si comienzan a gobernar los hijos y a hacer lo que los hijos pues le vengan en gana, pues déjeme decirte que no está utilizando la autoridad, y prácticamente la autoridad se ejerce de un gobierno que los padres dentro de la casa deben de ejercer. Y ¿verdad? que eso se ve en muchos hogares donde el jovencito ya de 18 años, porque entró a trabajar en una empresa y porque ya le dice mamá, tenga estos 50,000, 100,000 pesitos para el mercado, o porque pagan el recibo de energía o del agua, ya quieren venir a gobernar a la mamá, ya quieren venir a gobernar al papá, pero de ahí la importancia que este papá, esta mamá entiendan La posición. de que deben de ejercer esa autoridad, de que todo niño o todo hijo mientras viva en ese hogar está sujeto a una autoridad de los padres. Muy Y bueno. qué bueno enseñarles que esto no Muy lo bueno. hagan también por obligación, sino que la Biblia es muy clara en decir, honra a padre y madre para que tenga largura de días. Entonces, qué bueno enseñarles que esa sujeción no la hagan por miedo, Eso, no por o por imposición. obligación, o Eso, por imposición. No por imposición, sino porque les nace. porque le nazcan, y porque hay puedo decirlo así, porque hay una orden, no es impuesta, pero una orden dada por los padres. No, usted, es que todo esto hay que hablarlo con los hijos. Mire, usted mientras viva bajo mi techo o bajo el techo de la casa, pues debe de obedecer unas normas que tenemos en casa,
Ya cuando usted salga de casita y viva aparte, pues usted ya va a hacer lo que... Va a ser pues, independiente, pero independiente. sigue teniendo su mamá y su papá. Claro. Porque en la Biblia habla de que debemos de atender el consejo de ese anciano, de esa anciana, que debemos de honrar esas canas. Entonces hay personas que dicen, no, yo para qué voy, y eso se ve mucho en el mundo, yo para qué voy a donde deje cucho o la cucha, no. Entonces qué bueno aprender a respetar e inculcarle a nuestros adolescentes el respeto y valorar No, a y los padres. está muy bien, mi amor, y poner reglas. Yo creo que es muy importante poner reglas dentro del hogar. Porque si usted, por ejemplo, tenemos, bueno, a los hijos, los que tienen hijos en su casa, y no pone regla a la hora de entrar a su casa, entonces, si usted no pone reglas, no, mi mamá no dice nada. O que le entren el novio o la O novia que le a entren, dormir ahí. que le entren el novio a dormir en la casa. Ay, hermano, uno tiene que poner reglas en la casa. Los mismos en crianza a los muchachos. Si usted deja a su hija vestir como quiera, tiene 12 años, tiene 15 años, tiene 18 años y se le ve quién sabe hasta qué, es lo más probable es que le respeten porque está mostrando todo. O a su vez también el niño también. Si el niño es patán y todo eso, y usted como padre, uno como padre no le corrige, le dice, deje de ser así, eso no te va a ir bien. O sea, a ellos hay que enseñarles. Yo creo que es que los hijos hay que seguirle enseñando por siempre. Siempre, siempre, porque precisamente yo recuerdo que cuando yo quedo en embarazo, mi mamá siempre me estaba enseñando, bueno, Lorena, los pañales se cambian así, el teterito se hace así, el tetero se lava así, el bebé se va a bañar así, el ombligo se le va a cuidar así al bebé hasta que se le caiga. Entonces, siempre vamos a estar aprendiendo. El ser humano por naturaleza es un ser de aprendizaje. De aprendizaje. Y siempre vamos a seguir siendo esos discípulos, esas personas que siempre vamos a estar aprendiendo de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén, así es. Entonces, dentro de lo que hemos aprendido, principios, gobierne como padre su casa, como mamá. Es que debe ser, mire, amados, y hablo también no por nosotros los varones, el varón gobierne bien su casa. La esposa gobierne junto con el varón, ¿cierto, Amén, mi amor? así es. Junto con el varón su casa. Cuando no está el varón, bueno, gobierne la mujer, pero igual, cuando están los dos, gobiernen los dos, pero gobiernen, pongan normas en su casa. Y estas normas deben de ser en justicia también, ¿no? No deben ser unas normas como de legalismo tampoco, como que no me salga a la calle. Que la tienen que cumplir que- no. al pie de la Y letra. de hecho, cuando un hijo, pienso yo que cuando un hijo comete un error, porque ¿qué hijo no comete un error? La pregunta es, ¿usted cometió errores? Yo también. Pues si seguimos nosotros como adultos cometiéndole errores a nuestro Padre Celestial, Así es. como hijos de nuestro Padre, Ento- ¿cuánto más nuestros hijos? Claro, y saber de que ellos en algún momento nos han cometido errores, escucharlos, perdonarlos, aconsejarlos. Amén. Y esa responsabilidad de aconsejar y de enseñarles autoridad. Ellos tienen que ver en un hogar que esa autoridad es tanto del papá o de la mamá. Usted lo decía Así es. ahorita, mi amor. ¿Por qué? Porque hay hogares, he visto casos de hogares donde la mamá le deja toda la responsabilidad al papá O viceversa. o viceversa. Entonces ese hijo, ese adolescente va a ver una figura de que el que mandaba en ese hogar era el papá, y si no estaba el papá, entonces ellos podían hacer lo que quisieran. Y precisamente cuando se casan, cuando llegan al matrimonio, precisamente van a seguir ese molde. Entonces, precisamente el matrimonio de nuestros hijos se va a asemejar en un porcentaje al Mi amor, matrimonio de los papás. es Se verdad. refleja mucho. Y quiero comentar, mira que lo que estás diciendo, bueno, he escuchado esta palabra y respecto a lo que tú estás diciendo, hay veces se forman matriarcados cuando Es- ven que es que la mujer es la que manda en la casa y el marido le dice, la mujer le dice, cállate, y el marido, sí, mi amor, y anda a ese oficio, sí, mi amor. Entonces, los hijos van viendo eso y cuando se case y si tienen hijas, las hijas quieren hacer lo mismo. Y Entonces, está así errado es. esto.
Precisamente el hogar O hay veces el hombre es una machista. escuela, O hay o hay hombres veces machistas el hombre machista donde el hijo está viendo ese padre. Y mira que que no deja trabajar a la esposa, todo que lo esto es otro, justicia. que esto. Todo esto es justicia. Y qué bueno aprender esto porque tiene que haber un equilibrio, tanto en el varón como en la esposa, para que a su vez los hijos vayan viendo en nosotros ese buen reflejo del Señor, ese buen ejemplo. Lo mencionábamos anteriormente, de que cuando los hijos comienzan a ver en los padres, de pronto hablemos de unas ataduras, ven al papá tomando, borracho. Entonces, los hijos comienzan a ver ese ejemplo y lo van a ver normal. O de pronto llegan a la casa de esos varones a golpear o a maltratar a la mujer. Comienzan ellos a ver que eso es como normal y no es normal. Y precisamente, mi amor, uno en muchas consejerías, uno ve los problemas de los hogares y uno mira la raíz del problema. Y precisamente la raíz del problema viene de cómo ese niño vivió su niñez, de cómo ese niño vivió su adolescencia, quizás hubo un hogar lleno de conflicto, lleno de maltrato verbal, maltrato psicológico, y eso afecta en el hogar. Entonces muchas veces las consejerías, uno va a la raíz del problema y ve que el hijo está arrastrando con esa maldición o con esas malas costumbres. ¿Qué es lo importante, mi amor? Lo que estás diciendo me parece tan importante porque ¿sabe qué necesitan tener esos hijos? Unos padres sanos. Amén. Necesita a sus hijos tener unos padres sanos, sanos del alma. No dice que, no, yo estoy sano, pastor, no tengo enfermedades. Que tengan un papá sano y una mamá sana, y de esta manera vamos a poder dar de lo que tenemos sanidad hacia sus hijos. Y que hay padres y se puede en el Señor, no se puede. Amén. No pretendemos, disculpa mi amor, no pretendemos que de pronto usted diga, no, pero entonces en mi hogar que, no, para Dios no hay nada imposible. Recordar esto de que Dios, así como hizo la obra en nosotros, ¿verdad? Amén. Y la sigue haciendo, Sí. también la está haciendo en tu vida y la puede hacer en tu cónyuge, en tu esposo, la puede hacer en tu esposa, la puede hacer en el cónyuge de tus hijos, pero es eso, entender de que bueno, hay una gran responsabilidad delante del Señor y que tenemos que estar muy dispuestos a querer aprender, Amén. ¿verdad? Para poder dar de lo mejor a sus hijos. Amén. Nuestros hijos imitan gran porcentaje de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser. Qué bueno que nosotros seamos sabios y que ellos puedan ver en la pareja, bueno, sí, cuando esa pareja se piden perdón, cuando en esa Son pareja ejemplos. hay comprensión, cuando en esa pareja hay unidad. Todo eso lo están viendo Todo nuestros hijos. Mire, tan lindo, perdón mi amor, es que está muy buena la enseñanza, me parece muy buena porque vale la pena mencionar, amado, mire, ¿cuántas parejas, o sea, toda pareja en algún momento tiene una dificultad, bueno, o han tenido, hemos tenido? ¿Qué es lo importante? Saber de que hay que ponerse a cuenta y ellos ven cuando uno, por ejemplo, está enojado y se reconcilia con la esposa o la esposa con el esposo y ellos están recibiendo ejemplo. Porque eso afecta, por lo menos hay hogares donde por lo menos el niño está distraído en el colegio o el niño está por ahí todo lleno de complejos o resentido. Entonces quizás es porque ha visto en un hogar o en un matrimonio que no ha habido esa unidad, sino más bien esa división. Entonces, qué bueno que tanto ustedes como nosotros podamos decirle cada día al Señor, Señor, renueva nuestro corazón, renueva nuestra mente, porque muchas personas dicen, yo ya llevo tanto tiempo en el evangelio que yo ya soy sano, soy nueva criatura. Sí, la Biblia dice que somos nueva criatura, pero debemos de permanecer en ese, se puede decir, en ese rango de esas personas renovadas. No ser cristiano por ser cristiano, no, sino decirle, Señor, transfórmame, renuévame, cámbiame, y eso es diario. Mi amor, y algo muy importante es que, mire, los hijos y el núcleo familiar, es importante declarar la palabra. No me vaya a malinterpretar, pero aparte de declarar la palabra en la casa, ¿sabe qué quieren ver en la casa? Un cambio. Un cambio, ¿por qué? Porque
podemos como padre de pronto darle cantaletas a sus hijos, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, y hay padres que dicen la Biblia dice, bueno, está bien, pero más que la Biblia dice, y verdad que la palabra de Dios dice, es, ellos quieren ver en nosotros un cambio, la imagen de Cristo, y que vivamos lo que predicamos, que y es ahí donde debemos vivamos lo que predicamos, ellos quieren ver eso en nosotros. Entonces a nosotros como padres, la responsabilidad es comenzar a vivir lo que el Señor nos ha enseñado y a practicar. Vivir es practicar lo que el Señor nos ha enseñado, esos principios, y va a ser muy poderosa la enseñanza en ellos, porque a ellos les podemos enseñar, es verdad, le vamos a enseñar, pero sabe, lo dijimos anteriormente, es mejor el ejemplo, el precepto es muy importante, pero junto al precepto, el ejemplo. Bueno, mi amor, yo quiero que hablemos un poquito, sin salirnos del tema de los hijos, de contarle a los hermanos la bendición tan grande de cómo, bueno, con Daniela, que fue la segunda hija de nosotros. Amén. Primer hijo, Juan David, la segunda fue la niña, Daniela, que como tú pasaste también por otra prueba, y cuando yo digo mi esposa pasó por una prueba, pues yo también pasé por la misma prueba, así es, porque los dos somos uno, que le dio una preeclampsia severa, o sea, fue más fuerte. dura del primer embarazo, Sí. porque resulta que los pies se me hincharon mucho, la cara, Aparte los de brazos, eso, la presión y la arterial, presión no me la podían bajar. controlar. Entonces los médicos, a mí me llevaron en ambulancia a una clínica de Cali, y en la ambulancia me decía el médico, bueno, usted tiene mamá, y me dijo, bueno, la niña no queda sola, queda con su mamá. Y oiga, tremendo. precisamente, y aparte de los regaños, Esos porque dardos es que del diablo. el médico me había dicho, cuando yo llego a la EPS que me atienden y le digo, mire, es que estoy en embarazo, entonces ahí ellos me llaman la atención y me dicen, vea, fírmeme este papel donde nosotros no nos hacemos responsable de ese parto, porque aquí dice en la historia clínica, en el historial, que usted no podía quedar en embarazo. Entonces yo le dije, no, pero yo quise pues quedar en embarazo. Entonces no les he dicho nada. Se enojaron esos médicos y me dijeron, aquí no le vamos a hacer el control prenatal. Y ahí es donde empecé a recibir el control prenatal en otra clínica, y ese parto fue bien difícil, pero gracias a Dios, Dios me da la victoria, porque dice la palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Amén. Mal alguno. Entonces, mire, ¿viste la gloria de Dios? precisamente en este momentico me acuerdo que, bueno, una hermana ahorita pidió oración por Lorena Calle. Dice que hoy tuvo su bebé, que fue un parto muy difícil y que en ese momentico ella está pasando por una situación bien tremenda. Pues déjeme decirle que yo creo en este momento y enviamos esa palabra de fe, que esta mujer se levanta en el nombre de Jesús. Porque déjeme decirle que cuando yo estaba ya postrada en esa clínica, y donde los médicos me decían, no podemos hacer nada con usted, con el bebé, o muere él o muere usted, yo le dije, Señor, tú eres el médico de médicos y toma control de esta situación, y vi la gloria del Señor. Amén. Amén. Mire cómo, amados, en el proyecto en el cual estamos planillados, en el proyecto de Dios, más que el proyecto de nosotros, es el proyecto de Dios. Amén. Lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para usted también, Dios lo ha tenido con propósitos muy grandes. Y en cada situación vemos cómo la mano del Señor, vimos en el parto de David una situación que Dios nos dio la victoria, en el parto de Daniela, que fue el segundo bebé, una niña, ya teníamos la parejita, nosotros contentos, el niño mayor, la niña, no pensábamos tener más niños. Y que ahí, mi amor, los médicos me dijeron, vea, señora, como le dio esa preeclampsia, Dios hizo un milagro en usted no puede tener más hijos. Yo le dije, llegamos a un acuerdo, mi amor, ¿A un acuerdo? Y yo te dije, ¿No bueno, más? no vamos a encargar más, porque ya gracias a Dios, Dios me dio la victoria de estas situaciones. Fueron difíciles, la verdad, fue situaciones difíciles porque bueno, como todos los seres humanos, nuestro Señor Jesucristo sintió tristeza. Entonces, como seres humanos nos duele, quizás hay algún temor. Entonces, cuando los médicos me dicen, usted no puede encargar más bebé,
nosotros dijimos, bueno, aquí nos quedamos con la parejita. Nos pusimos de acuerdo. Mire tan interesante, mi hermano, la gloria es del Señor, de que precisamente hemos hablado de que para todos nos ponemos de acuerdo, para las cosas, bueno, los proyectos espirituales y físicos, nos ponemos como pareja de acuerdo porque somos uno. Y como los médicos nos dijeron que no podíamos más, ya hemos visto esas dos experiencias de la preeclampsia y preeclampsia severa, entonces dijimos, no más. Bueno, listo, no más. Pero ¿cuál es la sorpresa de que después de que Dios nos da esta niña tan hermosa, Daniela, que es una gran bendición, Amén, una salmista del Señor? que cuando ella tenía 10 mesecitos, ella todavía estaba, bueno, tomando Tenía leche. 10 meses. Tenía 10 meses. 10 meses de nacida, estaba mi esposa latando con la niña. ¿Cuál es la sorpresa? Nosotros habíamos pues hecho caso a los médicos. Estábamos cuidándonos para no tener más Cuidándonos. bebé. Cuando un día yo sí noté, mi amor, que la barriguita mía como que se me movió. Como que ella se dijo, me hizo ahí "Uy, como un como un milagro". tumulto, como un tumultico. Yo dije, ve, ¿y ahí qué sería? ¿Sería alguna tripa? Bueno, ¿qué sería? Y resulta que era otro niño. Era el Samuel, que es una gran bendición. Es una bendición. Mire, Dios, me recuerdo algo, mi amor, de que cuando mi esposa se hace la prueba, hacerse la prueba de embarazo, cuando nosotros hemos decidido, pues como los médicos han dicho que no podíamos encargar más hijos, entonces nosotros no más. Pero cuando mi esposa quedó y salió positivo, ahí entendí yo algo. Esto no puede seguir así. Allí viene una atadura, yo veía eso, Dios me mostró eso, hay una atadura de preeclampsia y que el enemigo quería hacer daño. Vea, ¿cuál fue la solución? Yo le dije a mi esposa, yo recuerdo esas palabras, mi amor, tranquila. Tranquila porque si Dios nos regaló este nuevo hijo que viene, si viene otro bebé, porque ya está embarazado, y Dios nos lo ha dado, está en la perfecta voluntad de Dios. Porque Amén. los médicos decían, no más, y nosotros dijimos, bueno, no más, listo. Pero llegó, ya estaba embarazada. Entonces, oración y ayuno. Amén. Se rompe esa atadura porque se rompe. Y a meterse en el fuego de Dios. Cada que sucedan situaciones difíciles, mire, metámonos en oración, en ayuno, pero el Señor nos da la victoria. ¿Qué pasó Amén. cuando nació Samuel? Pues resulta que cuando quedo en embarazo de mi hijo Samuel, voy y le digo a los médicos, bueno, y me dice otro regaño. Me dice, señora, mire que acá en el primer parto fue bien difícil, el segundo fue bien difícil, su parto y sus controles van a ser de alto riesgo. A mí me atendieron, fue de alto riesgo y tuvieron que inducirme los partos y bueno, fue bien difícil. Pero, ¿cuál fue la situación? Que en el tercer, porque en todo uno vive a veces situaciones, de toda situación hay que aprender a madurar. Resulta que precisamente cuando estaba en el parto del tercer bebé, yo le digo al médico, doctor, ya estoy dando a luz. Y él me regaña y me dice, no, señora, que no, que esto. Y resulta y le dijo a mi esposo, ya se acabaron las visitas, nosotros nos despedimos. Y yo dije, Señor, ya estoy dando a luz, ayúdame. Y yo recuerdo que empiezo a gritarle a las enfermeras, mire, ayúdame, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Y como eran muchachas inconversas, ellas empezaron a cantar esa canción, ya no puedo más, ya no puedo más. Entonces yo dije, no, Dios mío, pues me estoy enfrentando precisamente a un ataque bien diabólico. Dije, no, aquí, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Entonces, cuando cierran esa puerta de vidrio y yo quedo ahí acostadita en esa cama con los dolores y yo, Señor, estoy dando a luz, tú eres el médico de médicos. Cuando en ese momento cojo bastante fuerza en el Señor y le digo, Señor, tú eres el médico de médicos, atiende este parto, atiéndelo tú eres mi médico. Y empecé a pujar, hermanos, a pujar y a pujar cuando nació el bebé. ¿Cuál fue la sorpresa? Que bueno, cuando ya las enfermeras entran, me pasan las tijeras para que yo le ayude a cortar, bueno, el ombligo, y ellas aterradas, cuando me llevan en una silla de ruedas a donde está el doctor, pero ya el niño se lo habían llevado pues a vestirlo, y le dicen al doctor, mire, aquí le traemos a la señora. Entonces él me regaña y me dice, pero ¿cómo así? No, señora, no le digo que usted todavía no le falta por dar a luz. Y le dije, doctor, ya nació el bebé y ya lo están cambiando allá.
Gloria a Dios. Mire, Entonces fue una experiencia bien tremenda donde bien, conocemos a nuestro Dios como el médico de médicos. el médico de médicos. Amén. Mire, hermanos, es donde vemos, concluyendo, bueno, por el tiempo, cómo el Señor está pendiente de sus hijos. Cómo el Señor, cada hijo que te ha dado, cada hijo que nos ha dado, Dios lo ha enviado con un propósito grande. Y que el Señor cumplirá su propósito en cada uno de tus hijos y en cada uno de nuestros hijos. Y Dios siempre ha estado pendiente. ¿Qué nos compete a nosotros? Dios está pendiente de tu casa, de mi casa, pero no podemos delegarle la responsabilidad a otra persona, la que tenemos como padres. Amén. Y la importancia de consagrar a nuestros hijos al Para el Señor. Señor. Y cuando hablo de consagrar es que no imponerles el servicio en la obra del Señor, pero sí enseñarles el amor. El amor. Que ellos tengan el amor Y el temor a Dios. y el temor de nuestro El Padre temor al celestial. Señor, ese es el mejor, uno de los mejores regalos que podemos dejarle a nuestros mejor hijos. herencia. Aparte de, bueno, de la economía que puedes dejarle a tus hijos, el estudio, bueno, lo que sea, el principio y el temor a Jehová, que le va a servir para toda su vida, para que ande de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Y cómo le irá? Bien. Amén. ¿De acuerdo? Vamos a despedir este conversatorio para que continuemos con la ayuda del Señor. Hoy hemos aprendido, Amén. bueno, yo he aprendido mucho, gracias al Señor, ¿verdad, mi amor? Vamos a orar por la familia, vamos a orar por tu casa, Señor. Te damos a ti muchas gracias, bendito Dios. Señor, te pedimos que tú guardes cada hogar, cada familia, Señor amado, que seas tú libertando, Señor amado, esos hijos de mi hermano, de mi hermana, esos hijos nuestros cubiertos con tu sangre preciosa. Declaramos el fuego de tu gloria, Padre, libertándolos, Señor amado. Hoy renunciamos a toda desobediencia, a todo lo que no es tuyo, Señor, y declaramos, bendito Dios del cielo, hogares bendecidos, hogares llenos de tu gloria, Padre mío, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Bueno, Amén. qué privilegio y qué bendición Amén. haber compartido con cada uno de ustedes. Amén. Si tienen alguna oración, por favor escríbala, Sí, que bien. vamos a seguir orando por estas peticiones. Así es. Esperamos en el nombre del Señor de que lo que Dios nos ha permitido compartir esta noche acerca de ese conversatorio en el tiempo en el que te conocí, sea de gran bendición para tu vida, para tu familia, para nosotros lo ha sido. Y gracias por este tiempito tan hermoso que has dedicado para aprender junto con nosotros. Les habló su pastor amigo Álvaro Sánchez y Lorena López. Dios les bendiga, Dios les guarde.